Segundo bloque de resumen parlamentario. Seguimos en vivo por Senado TV. Y aquí estamos con el senador nacional por la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando de Edgardo Cuéllar. Gracias, senador, por estar con nosotros aquí en Resumen Parlamentario. Gracias a ustedes. Bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, Bienvenido, senador. arranco con una preguntita que tiene que ver justamente con lo que ocurrió el día de ayer. Vinieron gobernadores a la Cámara de Diputados, al plenario de las comisiones. La mayoría apoyaron, avalaron el programa de facilidades extendidas con el Organismo Internacional de Crédito, el FMI, y sobre todo lo que puntualizó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, acerca de, igual que en consonancia con el resto de los gobernadores, de lo positivo de poder saldar esta deuda y apoyar al gobierno nacional. Sí, en el día de ayer, bueno, primeramente los gobernadores se reunieron con el presidente de la Nación en la Casa Rosada, donde justamente charlaron de este tema. Luego se dirigieron a la Cámara de Diputados, estuvieron reunidos con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa, y posteriormente con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Bueno, yo acompañé la reunión esa para, bueno, un poco tener también el pulso de cómo viene el debate y el posicionamiento de los gobernadores, independientemente que el de Gustavo Bordet ya lo conozco de antemano, por eso uno también está alineado con esa misma posición. Pero bueno, quería saber cómo venía eso en diputados, ¿no? Yo plenamente en línea con lo que manifestaron muchos de los gobernadores ahí, hablaron 5 gobernadores, también hablaron gobernadores, bueno, habló el gobernador de Jujuy, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, y marcó una clara posición al respecto. También el gobernador Sáenz, bueno, todos lo hicieron en la misma línea. Y línea que coincido y que ya vengo manifestando, cada uno de esos puntos ya lo he venido diciendo y compartiendo, más allá de la cuestión positiva del acuerdo que ha arribado el gobierno nacional a través del presidente Alberto Fernández, a través de su ministro de Economía. Creo yo que, bueno, nos genera o nos propone una alternativa, una esperanza para salir de la situación en que estamos y avisorar un futuro prominente para la Argentina. Después podemos evaluar los análisis de los economistas y todo lo demás, ¿no? Porque economistas de un lado dicen una cosa, economistas de otro lado dicen de otra, y el economista nuestro del gobierno dice otra. Yo ahí, si quiero tener una posición crítica hasta con nosotros mismos, te puedo decir, ¿los economistas se pueden equivocar en las proyecciones? Sí, claro que se pueden equivocar, si no, Argentina estaría en otro lugar, si todos hubieran acertado y hubieran tenido razón en las propuestas de salir. Pero bueno, eso es una posibilidad, como también es una posibilidad de que sí, los análisis y las proyecciones sean correctos y nosotros estemos saliendo para adelante. Ahora, lo que tengo certeza es que si no aprobamos el acuerdo, si no acordamos con el fondo un refinanciamiento, si no acordamos con el fondo una salida al endeudamiento, y bueno, eso sí tengo certeza que el camino es oscuro, digamos, vamos a tener una seria complicación desde el punto de vista económico, social, político, en todas las líneas de gobierno, en la producción, en los municipios, en los estados provinciales, algo que no necesito contarle a la gente qué significa, porque ya lo hemos vivido en otras ocasiones. Y creo que nadie del arco político puede pensar o puede pretender que la salida es el default, ¿no? Yo creo que si estamos acá como dirigentes políticos, con la función y con la representación de nuestros ciudadanos, en este caso en el mío de los entrerrianos, yo creo que tenemos la responsabilidad de, si no le encontramos la salida adecuada a la crisis, al menos no llevar al país a una situación de incertidumbre y de caos. Creo que esa es la primera responsabilidad que tenemos que tener como dirigentes políticos. Si tenemos que dedicarnos a otra cosa, si a nosotros nos preocupa la interna política, si nos preocupa la especulación política, si nos preocupa el 2023, y eso está desconectado de las consecuencias de nuestras decisiones en la gente, tenemos que, la verdad, dedicarnos a otra cosa, o si no tendríamos que hacernos responsables por esas decisiones que tomamos, ¿no? Sobre todo responsables por el daño que le causaríamos a la gente. Yo creo que partiendo de esa base, yo no tengo ninguna duda cuál es el camino que hay que tomar.
se lo manifesté esto en diciembre al presidente de la Nación. Yo lo manifesté cuando todavía nadie sabía de cuál iba a ser el acuerdo, ni sabíamos si se iba a acordar en diciembre. O sea, porque el anuncio del acuerdo fue reciente. Y ya le di mi posición. Y ya había sectores que ya tenían posición tomada también en contrario, sin saber los puntos del acuerdo. Entonces, bueno, creo que está claro el pensamiento que tengo al respecto, ¿no? Bárbara, senador, bueno, siguiendo la misma línea y seguimos hablando del mismo tema, porque usted seguramente ahora va a seguir integrando la Comisión de Presupuesto. Con respecto a lo que le interesa a la gente, que es el tipo de cambio, el tema de las tarifas, el tema de que no va a haber una reforma provisional con respecto a las jubilaciones, ¿qué me puede decir que son uno de los puntos que va a tener este acuerdo con respecto al FMI? Son puntos que tienen que ver con justamente cuidar de que estos acuerdos que se hacen con el Fondo Monetario no repitan o no sean similares a otros que en el pasado se han tomado y que las exigencias del fondo siempre han ido en esa línea, en aumentar las tarifas, el hacer reformas laborales, el tocar el tema previsional. Y hoy el gobierno ha logrado un acuerdo donde esos temas los deja de lado. De hecho, si vamos a la cuestión de tarifas, así como se están dando las cosas, recordemos que mientras nosotros estábamos discutiendo esto, y mientras el gobierno había hecho el preacuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional, no había surgido lo de hoy de Rusia con Ucrania, y bueno, eso también te cambia el mapa, ¿no? Porque hoy tenemos una alteración en los mercados en cuanto al tema de los hidrocarburos. Sí, hay una situación internacional que, digamos, no ayuda para nada en este contexto, donde, bueno, también lo mencionábamos antes, ¿no? Nosotros, o sea, estamos bajando los casos de COVID, pero venimos de una pandemia, tenemos la pandemia económica, porque cuando asumió este gobierno ya estaba la deuda, porque es reemplazar el acuerdo stand-by del 2018 por este nuevo programa de facilidades extendidas, ¿no? Y en este punto lo quiero llevar acá porque la oposición, justamente, que se habla de que va a emitir un despacho en minoría, lo que habla es de acompañar lo que es el tema del financiamiento, ¿no? El plan de pago, pero no así el programa económico. ¿Cómo ve esta cuestión? No, mire, acá nosotros tenemos una responsabilidad institucional, nosotros no podemos venir con un planteo de acompañar a medias. Yo, por lo que entiendo, lo que he hablado con Economía es que esto tiene que salir completo, digamos. Lo manifestaba un diputado, no recuerdo ahora quién era, pero decía, estas son dos caras de la misma moneda, o sea, no es que vos podés aprobar una parte y la otra no. Entiendo que es así, creo que no amerita mucho más conversación al respecto. Tenemos que tomar una responsabilidad institucional. Bancamos esto y sobre todo la oposición tiene una responsabilidad con esto porque es una deuda que asumieron ellos, que tomaron ellos con el fondo. Nosotros no acudimos al Fondo Monetario. Lo que tenemos ahora es el problema. Entonces, si fueron parte del problema, deberían ser al menos parte de la solución, no parte de incrementar el problema. Bueno, esa es mi posición con respecto al planteo ese. Tenemos que ir con una posición pensando en el país y no pensando en la especulación electoral ni política, ni pretendiendo que al gobierno le vaya mal, porque con eso nosotros vamos a tener más posibilidades en el 2023. Me parece una posición muy egoísta e irresponsable. Por lo tanto, creo que tiene que primar esa responsabilidad a la hora de tratar este tema, digamos. Tiene que salir del plano político. Yo lo asemejo, sé que no es tan así, pero quienes estamos hace mucho tiempo y hemos pasado por municipio, provincia y ahora estamos en nación, nadie pretende que al presidente, cuando viene a dar viene a brindar la memoria, el balance del año anterior y viene a darnos un mensaje y hablar de las perspectivas para el año en curso, nadie pretende que todos se paren y aplaudan eufóricamente, porque seguramente quienes están en la oposición y tienen otra idea de cómo debería, o otro rumbo que debería tomar el país, seguramente no van a estar de acuerdo con lo que se plantea el presidente. Sin embargo, no se le pide que aplaudan de pie, pero por respeto siempre, desde los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales y también en las cámaras legislativas nacionales,
se lo respeta al presidente de la Nación cuando viene a dar el mensaje, ¿no? Se lo respeta, todos lo respetan. No tiene que uno salir a coincidir con todo lo que dice. Lo mismo pasa con los presupuestos. Los presupuestos en las provincias, en los municipios, en la Nación, ¿por qué siempre salieron aprobados? Porque prima una cuestión de responsabilidad, incluso de la oposición. El presupuesto es un plan de gobierno. El plan de gobierno de un país, de una provincia, de un municipio, se plasma en el presupuesto. Porque ahí es uno donde direcciona el gasto. Dice, ¿dónde voy a invertir más? Si voy a poner más en educación, si voy a poner más en salud, si voy a poner acá, si voy a poner allá. Marca una dirección de gobierno. Y eso no necesariamente tiene que ser coincidente con alguien de la oposición que tiene otro pensamiento distinto, que a lo mejor si fueran gobierno dirían, no, acá no quiero invertir, quiero invertir allá. El gobierno anterior tomó un rumbo del país, o sea, eliminó ministerios, o sea, priorizó otras cosas. Este país prioriza otra. Bueno, hay diferencia ideológica, por supuesto. Ahora, siempre, en las provincias, en los municipios, siempre la oposición, y cuando hablo de la oposición, digo que nosotros también hemos sido oposición, siempre hemos acompañado a ese gobierno, porque no es una cuestión que nos ata políticamente. Yo, opositor a un gobierno, ¿por qué le voto el presupuesto a ese gobierno? No se lo voto porque tengo una afinidad política, porque de hecho no la tengo, no comparto para nada el rumbo que toma. Sin embargo, es una señal de que, bueno, vos te toca gobernar, yo te banco tu presupuesto, porque es la herramienta que tenés para hacerlo. No te ata, sí es una responsabilidad institucional. Con esto del fondo yo pienso exactamente lo mismo. A nadie lo ata con esto ideológicamente. Si el plan de gobierno, si el plan de acción en base al acuerdo con el fondo fracasa, la oposición no va a tener responsabilidad política, la va a tener el gobierno de turno, este gobierno la va a tener. Entonces, esto excede esa discusión de decir, no, yo no quiero participar de esto porque esta decisión le corresponde al gobierno. No es así. Yo no lo veo así, más allá que pueda ser razonable el planteo, depende de cómo se lo haga, pero en el fondo de la cuestión hay algo de base, hay algo de primer orden, que es la responsabilidad institucional y que hoy, sobre todo, estamos en un punto donde ya no es el presupuesto, sino estamos hablando de un escenario posible de cesación de pago, de default, que va a acarrear consecuencias graves a muchos ciudadanos argentinos, como es la corrida cambiaria que puede producirse, como es la devaluación que puede producirse, como es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que seguramente, lógicamente con la devaluación eso va a suceder, como es no poder traer insumo para la producción, no poder importar, eso trae consecuencias en el trabajo, trae desempleo. Bueno, es una cadena de sucesos que nadie quiere. Entonces, bueno, apelo a la responsabilidad. ¿Cómo lo ve al debate? Yo creo que va a salir aprobado. Va a salir aprobado. Va a salir aprobado. Yo creo que va a salir aprobado porque a la hora de votar, yo creo que todos los legisladores, de la fuerza que sean, se van a poner un poquito en el lugar de la gente y van a decir, no, yo no puedo permitir que el país vaya al default. Yo creo que las tensiones políticas van a seguir estando, pero yo creo que a la hora de votar va a primar esto. Si eso no sucede, la verdad que la política debería hacerse una culpa y hacer una retrospectiva, mirarse un poquito para adentro y decir, loco, estoy en el lugar equivocado. Bueno, muchísimas gracias, senador, por todo lo que nos pudo esclarecer con respecto a esto del FMI. Así que, bueno, los despedimos y esperamos verlo pronto en resumen parlamentario. No. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Así que